Bien, aquí se vienen uniendo más hermanos. Aquí estamos. Este es nuestro plan de curso, entonces, mis hermanos. El programa es el bachiller en Biblia y Teología, la asignatura de Teología Sistemática 2. Comenzamos hoy día, 15 de mayo, finalizamos el 10 de julio. La cantidad de unidades de crédito que entrega esta materia son 5 unidades de crédito. No sé si alguien desconoce lo que son las unidades de crédito, mis hermanos. Si alguien lo tiene claro, o si alguien lo desconoce, me indica, por favor, porque esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué son las unidades de crédito? Alguien lo tiene claro, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de unidades de crédito. Yo no lo tengo muy claro, mi hermano. Si me lo puede explicar, por favor. Perfecto. Técnicamente, la estabilidad es escogiendo de cuando estamos hablando. Ahí está. Las unidades de crédito son, en teología, 16 horas, 16 horas. Eso equivale a una unidad de créditos. Ya. 16 horas equivale a una unidad de crédito. En teología funcionamos de esa forma para poder graduar, convalidar unidades de crédito, materias en otras instituciones. Siempre se evalúa en base a las unidades de crédito. Si trabajamos 32 horas pedagógicas, ¿cuántas unidades de crédito serían entonces? Si 16 horas, con 16 horas pedagógicas equivalen a un crédito, 32 horas, ¿cuántos créditos recibiría los estudiantes? ¿Cuántas serían entonces? Si son 32 horas pedagógicas, si 16 horas equivale a una unidad de crédito, 16 horas sería, o sea, 32 horas serían dos, dos unidades de crédito. Si nosotros trabajamos 48 horas, entonces, ¿cuántas unidades de crédito serían? Reciben los estudiantes 3 unidades de crédito. Si nosotros trabajamos la materia 80 horas, equivale a 5 unidades de crédito. Para poder graduar, mis hermanos, los que leyeron el plan del reglamento interno del diploma en Biblia, diploma en Biblia, diploma en Biblia. No sé si recuerdan lo que decía el reglamento interno. Para poder graduar el diploma en Biblia, se requiere 60 unidades de crédito. Ahí está. Si gradúa en diploma en teología, entonces en el Instituto Bíblico Pentecostal debe reunir 100 créditos. Si usted gradúa de bachiller en biblioteología, tiene que reunir 125 unidades de crédito. Ahí está. Usted entonces debe ir sumando las unidades de crédito para establecer cuándo gradúa y en qué gradúa. Esta materia le entrega 5 unidades de crédito. En la materia anterior, ¿cuántas unidades de crédito le entregaban? 5 unidades de crédito entonces. Entonces los hermanos que toman una vez a la semana una clase, si ya tomaron profetas mayores y ahora toman teología sistemática 2 en el semestre, van a obtener 10 créditos entonces. 10 créditos. Y en el año, 20 créditos. En 2 años, 40 créditos.
En 3 años, 60 créditos ya gradúan con el diploma diploma en Biblia. Lo que ustedes cancelan, mis queridos hermanos, son unidades de crédito. Esos son lo que ustedes, para que estén bien claros, qué es lo que cancelan ustedes. Ustedes cancelan unidades de crédito. El costo de una unidad en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur son 15.000 pesos. Es el costo de la unidad de crédito, 15.000 pesos. Entonces, usted, si esta materia entrega 5 unidades de crédito, tiene que multiplicar 15.000 por 5. ¿Cuánto le dan 15.000 por 5? ¿Quién me puede hacer cuenta, por favor, 15.000 por 5? Él le da un monto. ¿Cuánto es el monto que le da? 15.000 por 5. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, mis setenta y hermanos? cinco mil, ¿Cuánto? 75.000, Excelente. 75.000. 75.000. Perfecto. Muy bien. Entonces, el costo total de la materia, de todas las materias de 5 créditos. Y para que usted no pague los 75.000 cuando se inicia la materia, entonces eso se parcializa por mensualidades. Por eso que usted cancela 30.000 pesos mensuales cuando toma una materia. Cuando toma dos materias, 60.000 pesos mensuales. Porque lo que está cancelando son unidades de crédito. Eso debe tenerlo muy presente, porque en el verano también entregamos materia, damos, por ejemplo, misionología, apologética, neumatología, misionología, y algunas dan 2 créditos, otra materia dan 3 créditos, otra materia da una unidad de crédito, y ahí usted cancela la unidad de crédito correspondiente a cada materia. Si hay una materia que entrega 2 créditos, cancela entonces 30.000. Si toma una materia que da una unidad de crédito, cancela entonces 15.000 pesos. Y así, de acuerdo a la cantidad de unidades de crédito que entrega la materia, usted cancela sus respectivas unidades de crédito. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, mis hermanos. Bien, entonces ahora vamos a la sección del sistema de calificaciones. Pruebas escritas, tenemos 3 pruebas escritas. Y como esta materia de teología sistemática 2 no trabajamos con cuestionarios, sino que trabajamos con informe de lectura, entonces las preguntas que surjan en el examen provienen de lo que trabajemos nosotros en clase. Principalmente las preguntas provienen del contenido de las presentaciones en PowerPoint que vamos a trabajar en clase. Es diferente entonces a profetas mayores como estuvimos trabajando. Las preguntas de examen provenían de las tareas, en cambio ahora provienen de las presentaciones en PowerPoint. Tenemos en total acá 6 informes de lectura, 6 informes que deben entregar. Ahora ya no trabajamos con cuestionario entonces en teología sistemática 2, sino que trabajamos con informes de lectura y una disertación. Y ahí está el porcentaje de la nota de cada una de las actividades de parte del estudiante. Con respecto a la descripción de los informes de lectura, el estudiante debe leer los siguientes libros y entregar un informe de lectura de cada uno según el formato entregado por el profesor. El formato del informe de lectura le llegó a su correo, ¿verdad? Sí, hermano. Perfecto, se lo envía a todos. Todos tienen entonces el formato de informe de lectura. El formato tiene 3 hojas. Por lo tanto, usted en su informe de lectura debe enviarme un informe de lectura con 3 hojas. En la primera hoja del informe de lectura, usted puede hacer un mapa conceptual o usted puede entregar un bosquejo, como le resulte más cómodo para su aprendizaje. Recuerde que usted está aprendiendo. Por lo tanto, como usted considere que aprende mejor, adopte la mejor metodología de estudio, un bosquejo o un mapa conceptual.
Si no sabe hacer un mapa conceptual, entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a ver un tutorial en YouTube de cómo se hace o cómo se confecciona un mapa conceptual. Un, un tutorial de 3 minutos, de 4 minutos, 5 minutos. Y puede descargar también modelos de mapa conceptual en PDF de una hoja, dos hojas, donde dé las instrucciones de cómo se hacen los mapas conceptuales. Bien, eso entonces. Usted determina cómo hacer la primera hoja. Mapa conceptual o bosquejo. Bosquejo es la estructura, es el esqueleto de lo que usted va a leer. Si usted lee un libro donde están las divisiones principales, las divisiones secundarias, ese es el bosquejo. En la segunda página del informe de lectura, usted va a resumir completamente todas las páginas del informe de lectura que debe leer del libro, que resuma el contenido total de la obra. Ese resumen, como usted comprenderá, en una hoja no debe ser tan meticuloso, tan riguroso, tan exacto, que abarque y explique cada uno de los detalles. Tiene que ser un resumen nada más, que quepa dentro de una sola hoja. Se está tratando de desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis de parte del estudiante. Usted va a sintetizar lo que considere para usted lo más relevante, lo más importante de la lectura. Si usted hace un bosquejo o hace un mapa conceptual, ese mismo bosquejo, un mapa conceptual, le va a indicar a usted qué es lo que debe incluir dentro del resumen. Por eso que previamente usted realiza un mapa conceptual o un bosquejo, porque eso es lo que usted va a utilizar para realizar su resumen después. Pero en una sola hoja, no una hoja y media, porque yo los modelos que le envié, algunos tienen una hoja y media, pero que sea en una hoja solamente, hermano, no se preocupe mucho. Y después, en la tercera hoja del informe de lectura, usted debe presentar una opinión crítica del autor. Es del autor. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son, qué más? Las doctrinas con las cuales usted está de acuerdo, las doctrinas con las cuales usted está en desacuerdo y por qué está en desacuerdo con esa doctrina. Supongamos que usted lee ¿a quién puede ser? A Vaina Grude. No va a leer la parte de la regeneración porque él cree en la regeneración monergista, que Dios regenera anteriormente para que el hombre crea, no cree para ser regenerado. Ya supongamos que usted lee a Vaina Gruden y Vaina Gruden dice que hay una regeneración monergista, que primero Dios lo regenera y después el hombre puede creer. Entonces usted va a estar en desacuerdo. Si estuviese en desacuerdo con Paine Gruden, si dice usted, estoy en desacuerdo con lo que menciona el autor de nuestro libro de Paine Gruden, porque él piensa y sostiene, argumenta de que la regeneración tiene que ser anterior a la fe y al arrepentimiento de parte del ser humano, pero yo no concuerdo con eso porque la Biblia dice que hay que creer y hay que arrepentirse para ser salvo. Además que si Dios el que regenera al ser humano, regenera solamente a algunos, no regenera a todos. Y la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí usted argumenta, ahí usted explica por qué está en desacuerdo con el autor que usted está leyendo, está analizando. ¿Qué más y de qué manera esa lectura le ayuda a su ministerio? Esos son las tres actividades que debe hacer usted en el informe de lectura. La primera, un bosquejo, un mapa conceptual. En la segunda página, un resumen. Y en la tercera página, una opinión crítica. No es tan complejo, hermano. Quizá como usted, si quizá no ha hecho nunca un informe de lectura, siempre la primera actividad novedosa, nueva para nosotros es compleja, pero después ya se va adaptando, se va asimilando y se va familiarizando con la actividad y después ya es muy sencillo realizar. Es como andar en bicicleta o como aprender a manejar. Si usted, si recuerda cómo aprendió a andar en bicicleta, le costaba, no era fácil, pero ahora cuando anda en bicicleta, usted no tiene ningún problema y del mismo modo como cuando maneja.
no tiene ningún problema para manejar. Del mismo modo los informes de lectura, de modo que no se asuste, no se desanime, porque va a realizar un informe de lectura que nunca ha hecho anterior, trabajado anteriormente. Es una de las tantas actividades que se trabajan cuando se estudia Biblia y teología y cualquier otra disciplina de estudios superiores. Estos son los libros, hermanos. Francisco La Cueva, Curso de Formación Teológica Evangélica, volumen 4. Usted debe leer las páginas 36 a la página 110. El segundo libro, según informe de lectura, Wayne Grudem, Doctrina Bíblica, de la página 229 a la página 269. Luego José Martínez, de la página 195 a la 236. Stanley Horton, en teología sistemática desde una perspectiva pentecostal, debe leer la página 345, 385 de las páginas que aparecen en la versión digital, en PDF. Y mi libro, todavía no se lo envío, hermanos. Ahí están llegando más hermanos. El libro Predestinación desde la perspectiva arminiana wesleyana, debe leer la página 12 a la página 83. Ese libro todavía no se lo envío porque está todavía en proceso de revisión. Le estoy dando la última revisión. Le he dado no sé cuántas revisiones, hermano, como 10 revisiones, yo creo. Y siempre estoy encontrando erratas, errores. Por eso es que no lo he enviado todavía, pero ya lo tengo. Como ustedes tienen que realizar el penúltimo informe de lectura, por eso tienen tiempo todavía de trabajar con los otros libros y después van a leer el libro del Instituto Bíblico. El- También de Leo Garrett, Teología Sistemática, tomo 2. Esta obra es muy buena, hermano, por eso lo dejé, que habla acerca de la perseverancia de los santos. Ahí explica si la salvación se pierde o no se pierde. Es una muy buena obra, es muy neutral. Ahí usted se da cuenta que la neutralidad de Leo Garrett, aunque él es bautista, presenta la posición bautista, pero no se logra determinar qué es lo que cree realmente porque expone todas las posiciones. Aquí se encuentra la sección de la parcelación de la materia. Hoy día trabajamos clase 1, trabajamos clase 2. Este es el tema que trabajamos en clase, Doctrina de Cristo en la Historia. Y hoy día estamos a 15 de mayo. ¿Cuándo se entrega el informe de lectura? Por favor, hermano, indíquenme. ¿Cuándo se entrega el informe de lectura según el plan de curso? El primer informe de lectura. 22 de mayo. Perfecto. El segundo informe de lectura, ¿cuándo se entrega? 29 de mayo. Muy bien. Bien, excelente. Eso es todo, hermano. Con respecto a nuestro plan de curso, si alguien quiere profundizar su conocimiento en Teología Sistemática 2, aquí están la bibliografía. Todos estos libros sería magnífico que usted lo pudiese comprar. Claro que tiene que desembolsar una buena cantidad de recursos económicos, pero a medida que nosotros vamos avanzando, los estudios, es recomendable que usted vaya adquiriendo, invirtiendo en libros de teología, de historia de la iglesia, de Biblia, introducción a la Biblia. Bueno, de acuerdo a la materia que nosotros trabajamos, es recomendable que usted compre libros, invierta, saque un porcentaje de sus entradas mensuales e invierta en la adquisición de literatura. Los mismos libros que figuran en la bibliografía de los planes de curso, te lo recomiendo que lo adquiera, que invierta. Cuando tengan tiempo, lo lean. Cuando vayan de vacaciones, lo pueden leer. Cuando estén en el banco también, cuando tenga estas horas muertas, lea, invierta la lectura. Cuando vaya viajando, por ejemplo, en bus, de unas 3 horas o 5 horas, vaya leyendo algún libro para ir profundizando todos los conocimientos de lo que nosotros enseñamos en el Instituto Bíblico. Y la finalidad siempre es compartir todo lo que usted aprenda, todo lo que estudie, lo comparta con los hermanos de sus respectivas iglesias. Esa es la finalidad, que sea usted un instrumento de bendición y de edificación espiritual en sus respectivas iglesias y denominaciones.
Bien, entonces, todo claro con con el plan de curso, ¿verdad, mis queridos hermanos? ¿Alguna pregunta sobre el plan de curso? Hermano, yo tengo una pregunta, pero o sea, no es con el plan de cursos. Lo que pasa es que yo estoy tomando, entiendo que es el segundo curso y la primera parte del primer, eso no creo que me afecte mucho o me recomienda, no sé, yo creo que usted tiene las clases grabadas en algún lado, no sé, para volver. Obviamente, no sé si el próximo año dará nuevamente teología sistemática uno, no sé. Ah, no es un prerequisito, hermano Milton. Teología sistemática o haber tomado teología sistemática 1. Por lo tanto, no le va a afectar en su comprensión de teología sistemática 2 en absoluto, porque son independientes. Solamente son para efectos de estudio, se divide en teología sistemática 1, 2 y 3, pero no es un prerequisito. De modo Ya que entiendo. puede estar tranquilo. Bien, continuemos entonces. Y además que, hermano Milton, el hermano Cristóbal, el hermano Roberto, la hermana Gisela y el hermano Alex, que están acá conectados, todos están en la misma condición suya, porque todos son todos de este año 2025. Ninguno es de años anteriores. Ninguno de los que está acá ha tomado teología sistemática 1. ¿O me equivoco, hermano? No, no, yo no recuerdo que haya alguien que haya tomado teología sistemática 1. Ah, hermano Cristian Castillo parece, ¿cierto? Sí, yo me acuerdo, en el verano. Sí, hermano, el único hermano Víctor. Por lo tanto, están todos en las mismas condiciones, así que no hay problema. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con esta extraordinaria, maravillosa, fascinante materia, Teología Sistemática 2. Los hermanos dicen que cuando han tomado esta materia, este curso, se han dado cuenta que no solamente los que estudian en los seminarios teológicos, los evangelistas, pastores, misioneros, profesores de escuela dominical, deben tomar esta materia, sino que todos los hermanos de nuestras iglesias, todos los hermanos de nuestras congregaciones deberían tomar Teología Sistemática 2, la uno y también la 3. Tenemos un mosaico al Pantocrátor de las iglesias bizantinas, de la iglesia de Constantinopla. Esto se descubrió en, bueno, ahora en Mezquita dijeron, pero anteriormente era un museo de la antigua iglesia de Constantinopla, del Imperio Romano del Oriente, cuyo idioma era el griego. En la persona de Jesús, en el cristianismo es fundamental. Si se elimina la figura de Mahoma del Islam y de Buda del budismo, el sistema religioso, el sistema de creencias, de doctrina de estas religiones queda intacta. Pero si se elimina la figura de Cristo, del cristianismo, el cristianismo no existe, porque el cristianismo se fundamenta en la persona de Jesús de Nazaret, en su encarnación, en su concepción virginal, en su divinidad, en el Dios encarnado, en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación y en su envío del Espíritu Santo de Dios. La constitución de la iglesia que constituye la extensión de la obra y de la misión del Señor Jesucristo, que es cuerpo del Señor Jesucristo, es la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Usted comprenderá que sin Cristo el sistema de creencias, los dogmas, las prácticas del cristianismo no existen porque todo se fundamenta en la persona de Jesús de Nazaret. Cristo preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron Jeremías, Isaías, algún Juan el Bautista o alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Y luego Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo del Dios bendito, el Hijo de Dios. Bienaventurado eres Pedro porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Esta pregunta que Jesucristo le planteó a sus discípulos en aquella ocasión, se le plantea a todo el mundo. Todo el mundo debe decidir quién es Jesús de Nazaret. Y de acuerdo a la respuesta que se dé, esa respuesta determina la condición y el estado eterno de su alma. Así de fundamental y de importante esta pregunta, mis hermanos, porque depende la salud eterna de su alma según la respuesta que se dé. ¿Quién es el Hijo de Dios? Se han ofrecido muchas respuestas, una diversidad y variada respuesta ante esta pregunta. ¿Quién dice quién es Jesucristo? Se dice que fue un gran profeta, un inconformista, un rebelde, un fustigador de la hipocresía farisaica, un promotor de la justicia social, un amigo de pobres y marginados, un genio religioso insuperable, un judío marginal, un profeta escatológico, un profeta del cambio social, un sabio, un ser humano del espíritu, un filósofo cínico, itinerante, un campesino judío, un fanático judío escatológico. Cada una de estas interpretaciones han intentado explicar quién fue Cristo desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista de la fe o como lo menciona, como los comenta los evangelios. Lo que acabo de mencionar son resultados de investigaciones desde la perspectiva del Cristo histórico, de los especialistas, de personas académicas que han invertido horas y tiempo, llevan 200 años aproximadamente, tratando de responder a esta cuestión. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Son disertaciones doctorales, libros voluminosos que han presentado diversas respuestas. Joseph Ratzinger, que fue un católico ya fallecido ya, de hecho fue incluso hasta un papa, Benedicto XVI, escribió en su trilogía Jesús de Nazaret. Era, bueno, decimos es porque su libro está permanente y su pensamiento está ahí en los libros. Me gusta mencionar más, es porque sus libros están ahí. Él es un alemán, un fundamentalista alemán. Por lo tanto, si usted lee a Ratzinger esa obra de Jesús de Nazaret, usted va a encontrarse con un autor, si no sabe quién es, usted va a decir es un evangélico, un protestante de tomo y lomo, que cree lo mismo que yo creo, y muy conservador, muy fundamentalista en cuanto a Jesús de Nazaret. Y él dice, Ratzinger, por la mayor erudición que pueda exhibir un erudito, un intelectual, un académico, un profesor universitario, o alguna disertación doctoral, por ejemplo, es muy importante, del siglo XX, nunca él, el erudito moderno, nunca va a tener mayor autoridad que los evangelios acerca de Jesús de Nazaret. Hasta ahora las únicas fuentes que tenemos disponibles para acceder al conocimiento de Jesús son lo que dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esas son las fuentes más importantes y de mayor autoría, porque son del siglo primero. En cambio, los otros son eruditos, pero nunca van a tener tanta autoridad como los evangelios. Muy importante lo que él menciona. Está él cuestionando toda la erudición. Todas esas respuestas eruditas que se han dado acerca de Jesús, todas son erradas y contradictorias. Hace mucho tiempo atrás me preguntó un joven si había evidencias históricas, un joven universitario, estaba estudiando, profesor de matemáticas, recuerdo que estaba estudiando. En estas conversaciones, no es que él era incrédulo, era cristiano, hermano nuestro. Pero él quería saber si había evidencias históricas, extrabíblicas, acerca de la existencia de Jesús de Nazaret. Probablemente algún profesor o compañero de curso le había planteado esa pregunta. Entonces él quería estar seguro. Y efectivamente, mis hermanos, hay evidencias históricas, evidencias de fuentes extrabíblicas de la existencia real, histórica de Jesús de Nazaret.
Entre estas obras podemos mencionar a varias. Una de ellas es las cartas de Mara Bar Serapión, correspondiente a la segunda mitad del siglo segundo después del Señor Jesucristo. Este autor alude al sabio rey de los judíos, tras cuya ejecución el reino de ellos se desvaneció. Alude a un sabio rey de los judíos. También menciona la crucifixión, una ejecución, y dice el reino de ellos se desvaneció. Bueno, no sabía qué tipo de reino él pensaba en reino político, igual que todos, pero alude a Jesús de Nazaret. El sabio rey, no con nombre, pero si usted lo lee, un rey de los judíos, después de su ejecución el reino se desvaneció. Está aludiendo a Cristo, evidentemente. Cornelio Tácito también habla sobre la muerte de Jesús y la existencia de los cristianos en Roma en el año 112 después del Señor Jesucristo. Suetonio, otro autor muy importante del año 120 después de Cristo, habla de un tal Crestus en su escrito Vida de Claudio. Bueno, Suetonio no sabía pronunciar muy bien a Cristo, por eso le denomina él Crestus, pero en realidad se entiende que se está refiriendo a Jesucristo. Plinio el Joven, también gobernador de Bitinia en el Asia Menor, 112 después de Cristo, comenta sobre las prácticas cúlticas de los cristianos. Flavio Josefo, el año 37 después de Cristo, habla acerca de Jesús y comenta, en este tiempo, dice Flavio Josefo, surgió Jesús, hombre sabio, si es que realmente podemos llamarle hombre, pues obró maravillas. Se cuestiona esa parte de Flavio Josefo, hombre sabio, si realmente y podemos llamar sabio porque obró maravillas. Algunos dicen que es una interpolación de los cristianos. No lo sabemos, pero se cita como una fuente de un historiador judío contratado por el Imperio Romano para registrar todos los eventos que se originaron durante ese periodo de la invasión y destrucción del Templo de Jerusalén y la pérdida de la independencia política o la desaparición de los judíos de Palestina. Luciano, el satírico del siglo II, escribe, del siglo segundo, el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto en el mundo. Habla acerca de un nuevo culto en el mundo, que es la práctica cristiana, y también el que inició este culto en el mundo, y lo menciona, habla acerca de Cristo, no lo menciona con nombre, pero habla acerca de un hombre que fue crucificado en Palestina. Bien, estos son entonces evidencias, testimonios históricos extrabíblicos de la existencia histórica de Cristo. Las cartas de Mara Bar Serapión, Cornelio Tácito, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Luciano el Satírico y Suetonio también, que no lo anoté ahí, pero también existe Suetonio, otro de los que alude a Cristo Jesús. Estos argumentos son universalmente aceptados por la erudición, por los especialistas en el Cristo histórico. Los historiadores no dudan, ningún historiador, esto es un consenso universal, no dudan de la existencia histórica de Cristo, con excepción, por supuesto, de algunos ateos que comienzan a cuestionar estos testimonios, pero no son autoridades. Las autoridades históricas, tanto teológicas como historiadores, especialistas, eruditos del siglo primero, no cuestionan la existencia histórica de Jesús de Nazaret. Eso es un consenso universal dentro de la erudición. Eso no se discute, se da por hecho porque las evidencias son abrumadoras. Aparte de estos testimonios extrabíblicos, la existencia del cristianismo son otros argumentos. Por lo tanto, hermanos, si alguien indica que Cristo no existió históricamente, es muy marginal al consenso de la erudición y de la seriedad histórica. Sería un marginal, sería una opinión muy personal y muy marginal también, y que no tiene confirmación por, con, con la seriedad de estos asuntos. Por lo tanto, de eso sí, no hay ninguna duda. Bien,
Testimonio entonces no cristianos de la existencia de Jesús. Ahora vamos a hablar de algunas herejías. Pueden tomar apuntes si desean. Hay un hermano aquí, un hermano Cristo. No me escribió. Bueno, el- las herejías en torno a la persona de Jesús de Nazaret. Estas herejías son muy importantes considerarlas, estudiarlas, no para adoptarlas, por supuesto que no, sino tiene la finalidad de precisar. Nos ayuda las herejías a precisar, a profundizar, a comprender la naturaleza, la esencia de Jesús de Nazaret. Se puede comprender en base a la comparación y a respuestas erradas de herejías. Son herejías, pero no hay que ser tan riguroso, tan condenatorio. Nosotros vamos a tomar un hacha y vamos a destruir estas herejías o vamos a ser personas intolerantes frente a estas personas. Más bien, yo las comprendo, le tengo compasión, misericordia, porque aunque erraron en la interpretación y comprensión de Jesucristo, pero contribuyeron a la fe, desde una perspectiva negativa, pero contribuyeron a la fe. Y ellos trataron y se esforzaron por responder a quién era Jesús realmente. Pero gracias a esos errores, porque nosotros aprendemos por ensayo y error, así se aprende la vida, cometemos errores y así aprendemos por medio del ensayo y error. Ellos respondieron erradamente, pero gracias a esos errores surgieron las respuestas correctas. Nos ayudaron, fueron positivos en un aspecto. Y bueno, si algunas personas le siguieron a ellos, por supuesto, condenaron su alma los que creyeron en estos puntos de vista, no estaban convertidos, podríamos decir también. Pero los comprendo porque cuando el cristianismo se extiende a otras culturas, la cultura anfitriona absorbe a Jesucristo, pero le atribuye también y le inserta la propia cultura del pueblo anfitrión que ha adoptado esta nueva fe. No destruyó la cosmovisión del anfitrión, sino que ocurrió una especie de un sincretismo religioso. Ya podemos comprender bien y eso nos ayuda también a la misión de la iglesia. Por eso los cristianos de los siglos segundo y tercero, dice Justo González y lo que han estudiado la patrística, se demoraban entre 2 años y 3 años aproximadamente en cat- catequizar, en discipular a los nuevos conversos, 2 y 3 años, para recién presentarlo como candidato al bautismo, porque debían realizar un proceso de cristianización, de conversión, que duraba mucho tiempo. Es decir, había que transformar la cosmovisión, hacerla cristiana. Una persona había hacerlo cristiano. ¿Se entiende por qué ellos pensaban de una determinada forma? Porque adoptaron el cristianismo, pero no hubo ese proceso de, ¿cómo podríamos decir?, despaganización o eliminar la cosmovisión que lo tenían, sino que en esa cosmovisión que ellos, en la cual nacieron, se insertó una nueva figura espiritual y esta era Cristo. Hermano Paulo, Tenemos, sí, hermano Alex, adelante. eso que usted acaba de mencionar de estos 2 años que se demoraban en cambiar la cosmovisión de las personas, ¿ocurría en qué periodo de tiempo? ¿En la iglesia primitiva, iglesia del primer siglo? ¿O en qué momento? Perfecto. Siglo segundo, tercero y cuarto, durante ese periodo. Mi hermano, Después, en el año estaba 300, pensando porque, por ejemplo, si adelante, hermano. viendo, eh, por ejemplo, si por lo que vemos en el libro de los Hechos, yo creo que eso como que cambió un poco porque
libro de eso, yo lo que veo o lo que se lee es que los cristianos eran bautizados al momento de creer o sin creer. Eh, ¿qué originó ese cambio de pensamiento de no convertido? No sé si logré con responder esa pregunta, hermano Milton, hermano Alex, igual los otros hermanos, en la diferencia. Los griegos o otras culturas, u otras, u otro aquí, otros. Otras culturas me refiero. Los judíos ya tenían un discipulado. Conocían a Moisés, conocían el Pentateuco, conocían los libros históricos, los libros poéticos, asistían todos los sábados a la sinagoga, juntamente con los prosélitos, también los temerosos de Dios, como Cornelio, como el etíope, por ejemplo, entre otros. Estaban familiarizados con el judaísmo y con la religión, y esperaban también al Mesías. Por lo tanto, ellos no necesitaban un proceso de, este es un nombre que yo apliqué recién ahora, la despaganización, pero que es consecuente con lo que ocurría, porque ellos ya tenían un conocimiento de la religión. No había necesidad de transformarle la cosmovisión, porque ellos en su mente son monoteístas, son holísticos, también esperan el Mesías. Simplemente darse cuenta que Jesús es el Cristo, inmediatamente se bautizan, porque no hay necesidad de ningún tipo de discipulado. El apóstol Pablo tampoco tiene necesidad de discipulado porque él era judío. En cambio, los otros, que eran griegos o de otras culturas, sí, porque ellos nos desconocían totalmente de todo lo del monoteísmo. Eran de otra religión. Ahí usted entiende entonces que el proceso es un poco más largo. La sinagoga, la religión judía, constituía el discipulado de los cristianos que se bautizaron inmediatamente en el libro de los Hechos en el siglo primero, que no es el caso del siglo segundo, tercero y cuarto. Eso sí, necesitaban un discipulado a largo plazo. ¿Se entendió, verdad, mis hermanos? ¿Quedan conformes? Sí, mi hermano, yo por lo menos quedé claro con la explicación. Perfecto. Voy a abrir la puerta porque mi señal está inestable. Y eso que le puse 5G, pero también no se pega la señal, ¿verdad, hermano? ¿Se escucha bien? Por lo menos a mí hay momentos que se queda pegado, pero Ah, ya. Abrí la ahora puerta se escucha entonces bien. ahora. Abrí la puerta para que la señal no interfiera. Hermano Alex, creo que ya respondí la pregunta, ¿verdad? Sí, hermano Pablo. Perfecto, muy bien. Qué bueno, hermano, qué bueno que hagan preguntas para salir de todo. Aprovechen. Pero las preguntas me ayudan también. Las que no sé las registro en mi computador y ahí después vamos a averiguar. Investigamos igual. Bien. Habíamos dicho entonces que estas herejías son consecuencia de una especie de que no hubo un proceso de despaganización. No hubo una conversión como los de los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo, Pedro, entre otros. El primer grupo que responde erradamente a la naturaleza de Jesús ante la pregunta ¿quién es Jesús? Son los ebionitas. Ellos negaron la deidad de Cristo. Ellos dijeron que Jesús es un mero hombre, nacido de José y de María. En su bautismo fue capacitado para ser el Mesías mediante el descenso del Espíritu Santo. Ebionita significa pobre, en plural ebionim, pobres, y se caracteriza por la pobreza evangélica. Era una corriente heterodoxa, judeo-cristiana, de la era apostólica, es decir, del siglo primero. Eran judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que no abandonaron totalmente el judaísmo, como ocurrió con el judaísmo, cuando me refiero al judaísmo, no abandonaron la ley de Moisés. Eh, no comprendieron que la ley de Moisés tenía su término, tenía su caducidad,
tenía su finalidad, su consumación en Jesucristo, sino que había una continuidad de la ley a pesar de la venida de Cristo. Por eso, porque es por eso que ellos llegaron a la conclusión de que hoy en Israel Jehová vuestro Dios uno es. Entonces no puede ser que Jesús sea Dios. Eso es imposible porque estaríamos hablando de dos dioses. Porque ellos lo están presentando y lo están viendo de una perspectiva del judaísmo. Ellos aceptaban a Jesús como el profeta del libro de Deuteronomio. Dios va a levantar un profeta de medio del pueblo, a él debían oír. Negaban su preexistencia. Cristo no es eterno. Sostenían que Cristo fue un mero hombre, en quien el Espíritu descendió en el Jordán, pero le abandonó en el Calvario. Eso es lo que señalaban estos grupos ebionitas. Judíos, judeo-cristianos, son cristianos, pero que al judaísmo que continúa con la ley de Moisés, incluye a Jesucristo, pero no lo incluye completo, sino que elimina algunos elementos de Cristo para que pueda caber dentro de su esquema teológico judío, que es hoy en Israel Jehová vuestro Dios uno es. No pueden aceptar a Cristo como Dios porque hay un solo Dios. Y ahí es el problema. Usted entenderá, no es muy difícil entender por qué ellos negaron la divinidad de Jesucristo, porque pensaban o argumentaban que tendría que ser una especie de una creencia politeísta, entonces, o por último, binitaria, dos dioses. También hay otro grupo que no eran judíos, sino que eran alogistas, ellos son de otras culturas griegas probablemente, negaron que Jesús fuera el Logos, rechazaron los escritos de Juan, porque su enseñanza sobre el Logos contradecía al resto del Nuevo Testamento. Nació maravillosamente de una virgen, Cristo descendió sobre él en su bautismo. Los alogistas quieren decir que Jesús no es el Logos, no es Dios, es un hombre nada más. Aunque nació maravillosamente, por supuesto, de una virgen, tampoco negaba el nacimiento virginal, pero es un hombre. Pero dividían a Jesús de Cristo. Jesús es uno, Cristo el otro. Cristo vino en el bautismo en el río Jordán y después de la crucifixión, Cristo se fue, o Cristo lo abandonó y solamente murió Jesús en la cruz. Otra herejía, Cerinto. Jesús era un mero hombre ordinario, hijo de José y de María. Cristo era un espíritu superior que descendió en el Jordán y luego se retiró en la crucifixión. Cerinto pertenecía a una secta pagano-cristiana de los gnósticos. Todos ellos, ebionitas, alogistas, y Cerinto negaban la divinidad de Jesús de Nazaret. Concebían a Jesús solamente como un ser humano, nacido maravillosamente, que fue dotado por el Espíritu Santo o fue dotado por Cristo, hizo las obras extraordinarias por Cristo, no era cualquier hombre tampoco, pero no alcanzaba a llegar a ser Dios. Estaban tratando de compatibilizar el monoteísmo con lo extraordinario que nos mencionan los evangelios acerca de Jesucristo. Y ahí usted observe, el evangelio de Juan no se reconoce, se comienza a descartar algunas obras inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando se descartan algunas obras ya usted comprenderá que se distorsiona la fe. Todos ellos, Cristo es no cualquier hombre, pero es un hombre, pero bajo ningún punto de vista es Dios porque hay un solo Dios. Ahora veamos las otras herejías. Los docetas. Doceta proviene de doqueo, que significa parecer, de una rama de los gnósticos. Aquí vamos a hablar de los gnósticos. Los gnósticos causaron muchos problemas, igual que los judaizantes. Los gnósticos. Los gnósticos eran dualistas. La materia es mala y el espíritu es bueno. Esos son los gnósticos. Es un movimiento, los gnósticos, podríamos decir, es un movimiento filosófico religioso. Si realizamos una comparación moderna, tendría que ser una especie de una secta. Similar a una secta moderna, eso mejor. Similar a una secta moderna. No es una filosofía. Esto lo dice Alfonso Ropero. No es una filosofía.
Es una especie de una secta moderna. Si queremos compararlo con un movimiento religioso actual, sería una secta, pero no es filosofía. La filosofía, aunque está relacionada con la teología, pero no es teología, no es religión, esto es otro asunto. Alfonso Ropero se encarga de negar esta semejanza entre el gnosticismo con la filosofía. Es una secta filosófica religiosa. Integra elementos filosóficos, que es el dualismo, la materia es mala, el espíritu es bueno, pero lo aplicaron a la religión. Entonces concluyeron ellos que, como los docetas, Cristo entonces no era, no vino, no vino en carne, negaba la encarnación de Jesucristo. Porque es bueno, si es bueno, entonces no pudo venir en carne, no tiene nada de materia. Debe, entonces, debe ser únicamente espíritu, si es bueno. Es la conclusión, ¿eh? Porque interpretan a Jesús desde sus concepciones y de su cosmovisión filosófica. La materia es mala, el espíritu es bueno. Vaya a sacarle usted de esa posición filosófica, de esa posición conceptual que tienen acerca de Jesús. La materia es mala, el espíritu es bueno. Por lo tanto, si Cristo, la Biblia dice, y hemos escuchado que Cristo es bueno, entonces no pudo haberse encarnado, porque si se hubiese encarnado, hubiese sido malo. Convence a cualquiera, cualquiera que no está bien firme en la fe, me tiene toda la razón, es bueno, entonces la materia es mala, entonces no pudo haberse materializado. Pero parten desde un presupuesto filosófico errado también. Ese es el problema. Eso eran los docetas, eran gnósticos. Cristo había de ser puro y la materia mala, el Hijo de Dios solo pudo tomar una apariencia de cuerpo humano. Era algo etéreo, que no fue concebido en el vientre de María, sino formado en el cielo y expelido en el vientre de María como por un canal, a través del útero de María. Negaba la realidad de la humanidad de Cristo, diciendo que solo había sufrido y muerto en apariencia. Los docetas decían que Cristo cuando caminaba por la arena no dejaba huellas porque no tenía sustancia ni peso. Murió en apariencia, sufrió en apariencia, sangró en apariencia, todo era apariencia, porque no tenía carne, no tenía dolor. El dolor que manifestaba era todo en apariencia, porque no pudo haberse materializado. Negaba la realidad entonces ahora, no de la divinidad, sino que los docetas negaban la realidad humana, material de Jesucristo. Se fueron al otro extremo, pero todos están tratando de interpretar a Jesús, conocer su esencia, su naturaleza, cómo es Jesús. Porque la Biblia dice que hay un solo Dios, pero al mismo tiempo dice que Jesús es Dios, hizo milagros extraordinarios, caminaba sobre el mar, perdonaba pecados, se dice que es Dios, se le adora, pero no puede ser posible porque existe un solo Dios. ¿Cómo compatibilizar el monoteísmo con la divinidad de Jesucristo, la adoración a Jesús de Nazaret? Estas son las respuestas distintas que se han dado, teniendo como presupuesto, sin embargo, concepciones tradicionales, religiosas, filosóficas. Acá, la filosofía dualista de los griegos. Anteriormente, la- los alogistas y los ebionitas que eran judíos. También hay otro falso concepto acerca del anonadamiento del Hijo de Dios. Dijeron estos grupos que cuando el Verbo se encarnó, dejó de ser Dios, se volvió solamente hombre, nada más. Esto se basa en el libro de Filipenses. Este fue el origen de esta herejía, Filipenses. Filipenses, en el capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice, por favor, mis queridos hermanos, de Filipenses capítulo 2, verso 7? ¿Quién me ayuda a leer esa porción bíblica? Filipenses capítulo 2, verso 7, por favor, mis hermanos. Si cualquiera que lo encuentre primero,
lo menciona, por favor, lo lee. Hermano Pablo, Adelante, gracias. ya, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Perfecto. Se despojó entonces, se despojó. Ya, esta teoría del falso concepto de anonadamiento del Hijo de Dios, esto en griego es kenosis, esto es el griego, se entiende que griego, kenosis, o vaciamiento también, kenosis o vaciamiento. Cristo se despojó, se vació de su divinidad, según esta herejía. Es una herejía, hermano, una herejía. Se vació de su divinidad. Influyeron en la herejía cristológica de los primeros siglos, especialmente en una rama del monofisismo, y fue revivido en el siglo XX por algunos teólogos alemanes y estadounidenses. Consiste esta herejía en creer que Jesús, al encarnarse, el Verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado de su poder divino. Yo no sé si usted ha escuchado alguna predicación en su iglesia, haber escuchado muy superficialmente, no creo que alguien haya predicado solamente de esto, pero puede haber algunos casos sin una reflexión profunda y haya dicho apresuradamente, claro, que cuando Cristo se hizo hombre, se despojó de su divinidad. No sé si lo ha escuchado, o eso nunca ha ocurrido en alguna predicación que usted ha escuchado, hermanos. Por mi lado, no, hermano Pablo. Ah, ok. Creo que, Tal vez, tal vez, hermano Pablo, no como que se despojaba su divinidad, pero que sí como que redujo sus algunos atributos muy bien. divinos. Ah, ok, Sí. perfecto. Ok, no alcanza a ser esta kenosis entonces. Eh, yo no escuché nunca directamente, pero los hermanos de ayer en Temuco me estaban comentando que sí, en sus iglesias habían escuchado una vez, de que cuando Cristo se encarnó, dejó de ser Dios y solamente era hombre, lo había escuchado. Pero son muy superficiales, no alcanza a ser un hermano que diga esto, no alcanza a ser hereje, porque para ser hereje debe estar totalmente convencido y enseñarlo de esa forma, deliberadamente, mm, que esté muy persuadido de esa creencia. Pero si a veces lo dice es porque no tenía ni idea, no sabe. Lo dijo porque no sabía nada más. Pero una vez que ya se le explica, evidentemente que adopta esa posición correcta. Un hereje es alguien que es persistente en una herejía, en una enseñanza errada, que está totalmente convencido de su creencia. Por lo tanto, aquellos hermanos no pueden ser clasificados como herejes en ese sentido. Bien, es sobre los doceta entonces y un falso concepto de anodadamiento. Continuemos con las herejías. El monarquianismo modalista, el monarquianismo dinámico ahora. Monarquianismo literalmente significa soberanía. Eso significa monarquianismo. Aquí lo voy a anotar. Significa soberanía. El fundador de esta corriente herética, suena feo decirlo ahora herético porque, eh, bueno, no sé si habrán sido hermanos o no. Ay, no lo sé. Eh, Porque ellos están tratando de responder a la pregunta en la cual no se ha reflexionado nada, ¿o no? Nada acerca de Jesús. ¿Cómo es Dios? Nosotros sabemos que ahora nosotros sabemos, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es 100% Dios, 100% hombre. No hay tres dioses, sino un solo Dios, coeterno, coigual, consubstancial con el Padre, pero distinguible en subsistencia. Eso lo sabemos. Pero ellos no. Ninguno de estas herejías que nosotros estamos estudiando ahora lo sabía, no sabían nada. Ellos, por su propia reflexión, por sus propios debates, discusiones entre ellos,
fueron algunos teólogos, algunos presbíteros, algunos, algunos predicadores, sacerdotes, pastores, trataban de explicar cómo comprender la naturaleza divina de Jesucristo. Y esas son las respuestas que creyeron correctas, pero todavía no había ningún concilio ecuménico universal que resolviera todas estas dudas. Personas mundiales, que todos los obispos, todos los pensadores, todos los teólogos se reunieran, debatieran, realizaran exégesis de los textos bíblicos para llegar a una conclusión consensuada entre todos. No hay nada de eso hasta ahora. Todos tratando de responder de alguna u otra manera desde su propio punto de vista la naturaleza de Jesucristo. Pareciera que lo estoy defendiendo, pero simplemente estoy mencionando un dato, una realidad histórica, nada más, cómo ocurrieron los hechos, porque aquí el concilio de Nicea se va a desarrollar un poco más adelante, y es precisamente a causa de estas herejías que va a surgir el concilio de Nicea, y después se van a reunir todos los teólogos. Acá son un teólogo, dos teólogos de una zona geográfica que están tratando de responder a esta pregunta. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Ellos no están discutiendo o respondiendo en un concilio esta respuesta, sino que son personales, tratando ellos mismos por sí solos responder esta pregunta, en sus propias iglesias, por supuesto. Acá está Teodoto, en el año 190 después de Cristo. Surge el monarquianismo con Teodoto, pero el máximo representante del monarquianismo será Pablo de Samosata, quien vivió en el año 200 al año 273, aproximadamente después de Jesucristo. ¿Qué decía Pablo de Samosata? Admitía en Dios una sola persona, viendo en Jesús un mero hombre, cuya conciencia de ser portador del Logo divino fue creciendo bajo el poderoso influjo del Espíritu de Dios, hasta llegar a merecer los nombres divinos. A esto se le llama apoteosis, pero sin llegar a ser Dios en su esencia. Cristo merece los honores divinos, pero nunca llega a ser Dios en su esencia. Eso decía Pablo de Samosata. El Logos no es sino la revelación del Padre, mientras que el Espíritu no es otra cosa que el poder de Dios que controla la vida de Jesús. Él está tratando de resolver el monacarismo dinámico como lo estamos viendo acá. El monacarismo dinámico es este. Está tratando de resolver el monoteísmo. El monoteísmo. El único Dios es el Padre. Eso es lo que está diciendo. Es el Padre. Jesús, dice él, merece los honores divinos, eh, pero no es Dios en esencia. Eso dice Pablo de Samosata. El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Santo se refiere acá, es el poder nada más de Dios, el poder de Dios. Poder de Dios impersonal, no es una persona. Ahí menciona entonces a Dios Padre, el verdadero Dios, pero Jesús es un hombre, merece los honores divinos, pero no es Dios. El Espíritu es el poder de Dios nada más, pero no es una persona. Por lo menos menciona a las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está reflexionando sobre la Trinidad, pero sigue pensando que en Dios hay una sola persona, no tres, sino una sola. Eso decía Pablo de Samosata. Es el monarquianismo dinámico. Ahora nos vamos con el monarquianismo modalista. En Dios, dice el monarquianismo modalista, hay una sola persona, pero con tres modos distintos de manifestarse o de expresarse. A esto se le conoce como modalista. Tres modos distintos de manifestarse. El sistematizador de esta doctrina es Sabelio. Dijo Sabelio, hay una divinidad que se puede designar con nombres distintos: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con tres modos distintos de manifestarse: como creador, como redentor y como santificador. Eso es lo que
decía Savelio. Entonces, un solo Dios, un solo Dios, pero tres formas distintas de manifestarse. Pero no son tres personas, tres modos distintos, tres formas distintas de manifestarse, como Padre, como Hijo, Espíritu Santo. Pero no son tres personas, es una sola, pero se manifiesta de distintas maneras, tiene distintas facetas. Los actuales solo Jesús son monarquianistas modalistas. La iglesia es la luz del mundo, es una iglesia unitaria, unicitaria. Solo Jesús. ¿Qué otra iglesia? Iglesia pentecostal unitaria, entre otras. Y también las de raíces hebreas, los judíos mesiánicos, los mesiánicos, los raíces hebreas, y son cuatro grupos, no recuerdo el otro nombre del otro grupo, pero todos ellos algunos son modalistas. Yo sé que algunos de las raíces hebreas son monacanistas modalistas porque yo conversé con uno de ellos que enseña cultura hebrea. Son los que dicen que hay que guardar el día sábado, que hay que guardar todas las fiestas judías, son los que, ¿qué más? Otra característica, hablan en el hebreo, por ejemplo, para saludar, Shalom, Yeshua Hamashia, Ruach HaKodesh, el Eterno, el Adonai. ¿Qué más? Que algunos elementos integran algunos elementos culturales de los hebreos. Dicen que la cultura hebrea santifica, las fiestas judías santifican, y para tener una mayor profundidad espiritual y una comunión con Dios, mejor dirigirse a Dios con los nombres hebreos, y si habla hebreo, mucho mejor todavía, mucho más espirituales. Son los que dicen que la tierra santa, la tierra de Israel, el lugar santísimo es Jerusalén. Jerusalén es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Más o menos eso, yo lo he escuchado, todo lo que estoy comentando, y lo he escuchado directamente de ellos. Y en una oportunidad conversé con un pastor, era ex pastor, aunque él se dice sigue siendo pastor, pero evangélico no es evangélico, porque los evangélicos creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas distintas, pero un solo Dios. Y además que los evangélicos no guardan el día sábado, con excepción de los adventistas del séptimo día, pero él guarda no solamente el sábado, guarda todas las fiestas judías. Y le pregunté si creía en la Trinidad. Me dijo, sí, yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero luego, pero nada más. Y después le pregunté, ¿pero usted cree que son tres personas distintas y un solo Dios? No, ese es un error que nosotros, me dijo, es un error que nosotros los evangélicos tenemos. Y ahí estuve como 3 horas conversando con él. Pero era sabeliano. Esa es la doctrina. Son tres modos distintos de expresarse, de manifestarse, me comentó. Es decir, eso se llama monarquianismo modalista o la doctrina de Sabelio. Por lo tanto, los sabelianos son lo solo Jesús, la Iglesia la luz del mundo, en la pentecostal unitaria y algunos movimientos, no todos de los movimientos de raíces hebreas son también sabelianos, porque algunos de la raíz hebrea son binitarios, otros son arrianos, pero ninguno de ellos son trinitarios. Hermano, Sí, hermano Milton. eh, mire, yo una vez visité una iglesia de esta de Brasil, los padres, no, ¿cómo se llama? Congregación Cristiana. Ya. Y yo le pregunté a un hermano ahí acerca de eso, po, ¿y usted, o sea, creen en la Trinidad? Y él me dio una respuesta que me dejó, o sea, yo no quise, la verdad no quise debatir porque no, pero me dijo que me dio esa respuesta, po, sí, creemos que Dios se manifiesta en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, esa respuesta me dejó pensando, porque yo tengo entendido que es una iglesia pentecostal como nosotros, porque o sea, incluso me dediqué a ver su historia, cómo fue, se levantó esa iglesia, su fundador y todo eso para atrás. Entonces me quedó, esa respuesta que me dio su hermano me quedó dando vuelta. ¿Es la Entonces, congregación cristiana de Brasil? sí, esa, que está acá en Antofagasta. Ah, no sabía que estaba en Antofagasta. Sí, Ah, Luis sí, Francesco.
Luis Pensotti o Sí, Luis Pensotti. Francesconi, No, son Franciscón, trinitarios. Franciscón. Son, son ¿Ah? trinitarios, hermano Milton, son trinitarios. Lo más probable es que ese Sí, hermano es porque sea unitario, lo que pasa pero es que yo vi en YouTube que algunos estaban apareciendo algunas cosas así en esa iglesia, entonces estaban habiendo algunas cosas ahí. Entonces, ya. Están sufriendo ¿entiendes? una especie de proselitismo de los solo Jesús, hermano Algo Milton, así, porque la como lo congregación vimos cristiana de Brasil es nosotros. trinitaria. Ellos son Sí, po, trinitarios. sí, sí, Sí. sí. Pero es lo mismo que Sí. pasa con nuestra iglesia. Luigi Francescón, que fue un pentecostal. Sí, sí, sí. Bueno, con nosotros igual está pasando lo mismo, hermano Milton. En nuestra iglesia hay algunos hermanos que no son trinitarios. Hay otros hermanos que son de las raíces hebreas. Hay otros hermanos que No, son sí he binitarios. visto unos que son cesacionistas, Ya, bueno, pero no todas las pentecostal nuestras iglesias cesacionista, son ¿verdad? así. No sé. Entonces Sí, ahí en la congregación cristiana de Brasil es igual. Pasa lo mismo. Depende con quién usted hable. Pero si habla con las autoridades, ellos son trinitarios. ¿Sí? No es la iglesia, sino que son algunos miembros que están muy confundidos. sí, Como sí, así vieron, lo llegué a esa conclusión después de empezar a ver la historia de ellos. Y sí, dije, sí, eso es lo que ocurre. Es que también no estudian teología, ese es el problema igual. No tienen cómo protegerse de esta herejía, porque la teología es del diablo para la congregación cristiana de Brasil. Oye, pero qué hermoso, hermano Milton, que esté en Antofagasta, me alegro mucho. Que esté acá en Chile sí, sí también. se llama Congregación Cristiana en Chile, pero así va Ya, cambiando, Congregación Cristiana en Brasil, pero pertenecen a Brasil. Entonces sí, están sí. en muchas partes acá en Chile están. Le tengo mucho cariño, mucho respeto a esa iglesia. Aunque a nosotros no nos consideren como cristianos, no importa. Yo igual los quiero. Son hermanos, hermanos míos. Hermanos de todos nosotros. Son nuestros hermanos. Sí, Eh, pues, de hecho yo les dije, yo soy pentecostal, les dije, y ellos me ¿Ya? dijeron, bueno, y me gustó la respuesta que me dio en eso, porque me dijo, ustedes los pentecostales son nuestros hermanos, dijo. Ah, Ahí ok. quedó. Y Qué solamente que bueno. después cuando le hice la pregunta de la Trinidad, ya se me cae. Correcto. Perfecto, mis hermanos. Sigamos entonces viendo las herejías. Bien, los otros son los gnósticos. Bueno, ya conoce lo que son los gnósticos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál era lo distintivo de los gnósticos? Lo fundamental de los gnósticos, ellos decían, eran dualistas. ¿Qué significa dualismo? El cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Excelente, muy bien. Ese es el fundamento de la doctrina gnóstica. Distinguía entre el cuerpo y el espíritu. Cristo descendió sobre el hombre Jesús en su bautismo, pero lo dejó antes de la crucifixión. Para otros Jesús no era otra cosa más que un fantasma nada más. Apolinar, esta doctrina es importante, la de Apolinar. ¿Qué decía Apolinar? Era un obispo, mire, mire, es un obispo, una autoridad de una iglesia, del año 361-390 después de Cristo. Aceptaba la plena deidad de Cristo como hijo de Dios, ahí no hay problema. Sin embargo, negó la plena humanidad de Cristo. Afirmó que el verbo suplía la naturaleza humana de Cristo, la parte racional de la voluntad, en la que reside el libre albedrío. El logos, que representaba la divinidad completa del Hijo, habría reemplazado al Espíritu en el hombre llamado Jesús. Por este medio Apolinar realizaba la unión de lo divino y lo humano en Jesús. Ahí se va acercando un poco más a la ortodoxia. Jesús es Dios y es hombre, pero no 100% hombre. Eso es lo que señalaba este hombre. Jesús era una unidad compuesta, parte de la composición era humana, el resto era divina. Lo que el Verbo tomó no fue toda la humanidad, sino solo la carne, es decir, el cuerpo. Era humana físicamente, pero no psicológicamente. Tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana, no tenía voluntad humana. Era como un león cuando un hombre se posesiona, toma control y toma posesión de un león. Si existiera esa posibilidad hipotética, pero imagínensela para tratar de entender lo que señalaba Apolinar. Un hombre se toma posesión de un león, ese león no se va a comportar como un león, sino que se va a comportar como un hombre porque hay un hombre dentro que ha tomado prestado ese cuerpo, ha dejado de ser león. El cuerpo, la cáscara, la caparazón es de un león. Acá también decía lo mismo a Apolinar. La cáscara
la parte externa, el cuerpo era humano, pero no mente humana, conciencia humana, espíritu humano, alma humana, esos elementos de la humanidad, voluntad humana, esos elementos no lo tenía, porque el Logos había tomado posesión completamente del cuerpo y había desintegrado la humanidad, solamente exteriormente en carne era humano, pero no completamente humano. Apolinar se está acercando un poco más a la ortodoxia. No llega a ser ortodoxo, pero por lo menos se acerca un poco más. Y después llegó la doctrina, la más fuerte, la más potente, la más contundente, la más influyente del Imperio Romano. Y en un momento, durante la época de un emperador, el cristianismo fue arriano. Así de poderosa fue esta herejía arriana. Fue la más formidable de las herejías. El que lo combate fue Atanasio, el gran Atanasio, el que defiende la ortodoxia. Arrio existió en el año 250, 336 aproximadamente. Era un presbítero de la iglesia de Alejandría. Comenzó a difundir sus errores en el año 318. Fue condenado en el concilio de Nicea el año 325. Decía Arrio, Dios es la única fuente de todas las cosas, lo único no creado que existe en todo el universo. Solo Él posee los atributos de la deidad. Solo Dios, Padre. No puede compartir su esencia con nadie. Si otro ser participase de su divina naturaleza, sería necesario hablar de dualidad o multiplicidad de los seres divinos. Solo Dios no es creado y eterno. No creó directamente la tierra, pero lo hizo por medio del Verbo, el agente de la creación y obra continua en el mundo. El Verbo, es decir, Jesús, también es un ser creado, aunque el primer ser creado y el más alto de todos los seres creados, siendo totalmente diferente en esencia del Padre. El Hijo es capaz de cambiar e incluso de pecar. Por medio de este ser creado, Jesús, el más noble de los seres creados, Dios creó todos los demás seres. De ahí que pueda ser llamado demiurgo, es decir, artesano manual del universo. El verbo, dijo Arrio, es una especie de semidios, un ser intermedio entre Dios y el resto de la creación, el agente mediante el cual el Padre le había creado y continuaba relacionándose con ellos, pero no era Dios en un sentido pleno de la palabra. El verbo no es igual a Dios Padre, es una criatura. Jesús es más que hombre, pero menos que Dios. Esto lo expuso Arrio de Alejandría en el concilio de Nicea en el año 325, donde habían una multitud de obispos de todas las regiones del Imperio Romano, de todas partes, donde había cristianismo. Se reunió en Nicea, en el Oriente. A cada uno se le dio la oportunidad de exponer lo que creía acerca de Jesucristo para resolver este problema. Y cuando Nicolás, otro obispo, escuchó la exposición de Arrio de Alejandría, no soportó, no aguantó la indignación, ni tampoco se pudo controlar, se levantó de su asiento y fue a darle un palmetazo en la cara a Arrio de Alejandría porque no soportó que alguien pudiese hablar de esa manera acerca de Jesucristo, el que adoraban, el que glorificaban, el que le oraban constantemente, el creador y sustentador de todas las cosas. Ahora resultaba que era el primer ser creado, aunque el más grande de todos los seres creados. Le dio una tremenda bofetada, hermano. ¿Qué le parece a usted? Arrio se fue condenado como hereje y se fue golpeado por Nicolás. Sancionaron a Nicolás. Y la Iglesia Ortodoxa del Oriente lo canonizó como un santo, ahora se llama Santo Nicolás. Bueno, eso fue lo que enseñaba Arrio de Alejandría. La otra doctrina muy parecida eran los semiarrianos.
Los semi-arrianos decían, el verbo poseía una naturaleza semejante, homousios, a la del Padre, semejante a la del Padre, pero no la misma esencia del Padre, homousios, semejante pero no igual. Trataban de, de hacerlo Dios, pero tampoco de la misma esencia de Dios. Siempre trataban de solucionar, compatibilizar ese problema. Jesús es Dios, pero hay un solo Dios. Dios Padre es Dios, pero no puede ser Cristo también Dios, porque serían dos dioses. Tiene que ser entonces un ser intermedio nada más, parecido, semejante, pero no el mismo, no igual. Y ahí trataban de solucionar este problema. Algunos era una persona que se manifestaba de tres formas, y otro era dos personas, tres personas distintas, pero inferior a Dios Padre, en esencia. Bien, esas son las herejías que podemos ver hasta ahora, y después esto se va a solucionar en el concilio de Nicea. Tenga presente, tenga en cuenta, mis hermanos, las herejías ebionitas, de Apolinar, de semiarranistas, sabeliano, monastianismo modalista, entre otros, porque eso es lo que se va a tratar en el concilio de Nicea y se va a formular una declaración de fe, un credo, el credo niceno, redactado por Atanasio, que fue el campeón del concilio de Nicea, y es la doctrina a la cual todos nosotros los cristianos, evangélicos, protestantes, católicos romanos, ortodoxos, hemos adscrito. Todos los cristianos hemos adscrito a este concilio que vamos a ver en la segunda parte